Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical y para ello vamos a leer Filipenses capítulo 1 versos 12 al 17. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y nuestro texto está en 1 Corintios capítulo 9, versos 16 y 17. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Bueno, tenemos por delante este pasaje de Filipenses. Y antes de iniciar la clase de escuela dominical, vamos a orar. Y también para que tenga un poquito de paciencia y consideración, en algún momento, ayer estuvimos con muchos incendios aquí en la comuna de Coyipulli. Y hoy ya andan dando vuelta de nuevo los helicópteros, así que están pasando muy cerca nuestro. Entonces el ruido de las hélices de los helicópteros se va a notar en la grabación, en la transmisión. Entonces, para que usted tenga paciencia, vamos a orar. Señor, y que se glorifique nuestra vida. Padre eterno, bendíganos con su presencia. Permítanos poder honrar su nombre, exaltar su nombre, magnificar su nombre, mi Dios. Permítanos que esta enseñanza en la escuela dominical sea bendición para nuestras vidas. Glorifíquese a nosotros. Pedimos que su misericordia esté a nuestro favor, Señor. Que nos use, Señor, como un utensilio delante de su presencia para predicar el Evangelio, para hablar, Señor, con denuedo, y que podamos nosotros cambiar nuestra actitud, nuestra condición de vida, Señor, porque usted ha transformado nuestro ser y ha abierto nuestro entendimiento. Rogamos su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios, por bendecir nuestras vidas. Entonces, tenemos este pasaje por delante, donde la semana pasada hablábamos acerca de, hacíamos la introducción y veíamos las situaciones que estaban ocurriendo. Pablo estaba preso. Bueno, unos enseñan que en Roma, otros hablan de que él escribió la carta cuando estaba en Cesarea Marítima, pero una de las dos situaciones, ninguna de las dos cambia el aspecto de lo que estaba ocurriendo, ni la enseñanza que presenta el apóstol Pablo, ¿ya? Ambas son situaciones complicadas, ¿ya? En Cesarea Marítima estaba siendo perseguido por los judíos y querían matarlo, y en Roma estaba esperando la sentencia para su muerte, en este caso. Y no lo sabemos en realidad. Algunos hay una idea que dice que sí, que murió ahí en Roma, y hay otra tendencia que dice que no, que salió libre y siguió predicando el Evangelio más hacia Occidente. Pero sea cual sea la situación, en este caso Pablo estaba preso en uno de los dos lugares. Ahora, también tenemos la situación de la iglesia de Filipo. La situación de la iglesia de Filipo, tenemos divisiones, tenemos contiendas. ¿Por qué? ¿Por qué contiendas? Porque hay muchos que están predicando el Evangelio de mala manera. Y eso es parte de lo que veremos hoy. Predicando quizás la falsedad y hablando en contra del apóstol. También tenemos la situación de la persecución. Muchos a lo mejor están siendo perseguidos
¿ya? Puede ser por el Imperio Romano o también por los judíos que siempre estaban tratando de, de terminar con el Evangelio, ¿ya? Y, y eso lo tenemos, hay la tendencia a que los judíos siempre trataron de terminar porque ellos pensaban de que rendían culto a Dios, como lo expresa en en Juan, capítulo 15, habla de que el mundo nos aborrecerá, ¿cierto? Y en una parte dice el Señor que muchos matarán a los cristianos, ¿cierto? Pensando que rinden culto a Dios, ¿ya? Y eso lo vemos más adelante también en la historia, que muchos, pensando que rendían culto a Dios, mataban y perseguían a los cristianos, como lo que pasó con el apóstol Pablo antes de ser transformado. Él perseguía a los cristianos y pensaba que con ellos estaba rindiendo culto a Dios. Y, y vemos que cuando el Señor se le apareció, cambió rotundamente la situación. Entonces, tenemos este pasaje y anterior a ello presenta el apóstol este clamor, esta oración, y donde él estaba seguro de que ellos serían perfeccionados, los filipenses serían transformados. El Hijo de Dios, el que se doblega delante del Señor y vive para su gloria, es transformado, es transformado. Debemos entregarnos, como dice en Gálatas, de que debemos ser llenos del Espíritu Santo, perdón, en Efesios, llenos del Espíritu Santo. Y es necesario que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas, que nos transforme, eh, que Dios se glorifique en nosotros, que nuestro entendimiento se abra, que nuestro corazón esté atento y abierto a la voluntad de Dios. Vamos a ver nuestro pasaje. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Situaciones. Ya vimos de que Pablo estaba preso. Y el estar preso no es algo grato, ¿ya? Privado de libertad no es algo grato. Es algo que causa aflicción, es algo que causa situaciones a lo mejor de que nuestras enfermedades aumentan el dolor, por ejemplo, si los padecimientos de Pablo, recordemos de que Pablo también tenía problemas en la vista, entonces no sabemos si también le estaban afectando todas estas cosas dentro de la prisión. Entonces, el estar preso es una situación que nunca lo he estado, pero no me veo privado de libertad. No me veo, en realidad. Entonces, es una situación que podría causar angustia y dolor. Pero el apóstol Pablo le dice a los filipenses, porque recordemos que la iglesia de Filipos con el apóstol Pablo tenían una coinonía, un amor muy especial entre el uno y el otro, incluso hasta la presentación que realiza en esta carta el apóstol Pablo. Él se presenta como siervo de Jesucristo y no defiende su apostolado. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de que los filipenses le amaban. Ellos mostraban su amor de muchas maneras, sobre todo preocupándose de las necesidades del apóstol Pablo. Entonces, él muestra su amor hacia ellos, presentándoles el Evangelio y llevándoles a que tengan gozo. El llamado es a que tengamos gozo a pesar de las aflicciones, a pesar de las situaciones. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Para nosotros, los cristianos, el avance, el progreso del Evangelio es nuestro fin superior, ¿ya? Nosotros estamos llamados, antes de ascender el Señor, llama
al pueblo de Dios, al cristiano, a que predique el Evangelio, a que viva para su gloria, a que a hablar al mundo perdido, ¿cierto? La bendición de salvación que nuestro Señor Jesús vino a presentarnos. Entonces, y vino a darnos, más que presentarnos, vino a darnos salvación. ¿Ya? Entonces, el progreso del Evangelio es algo que nosotros debemos de cumplir. ¿Ya? Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio, pero para predicarlo de verdad, predicar las enseñanzas de Jesús, predicar la salvación, predicar la transformación, predicar el rechazo hacia el pecado. Porque recordemos de que Dios nos puede sanar, y lo que muchos buscan, Dios nos puede sanar, Dios puede, nunca nos va a faltar, eso lo tenemos más que claro, pero una de las cosas que tenemos en cuenta de que el hombre puede ser sanado, el hombre puede tener todas las riquezas, pero vivir separado de Dios, ¿ya? Y el juicio de Dios está sobre él, ¿ya? No sobre su pecado, porque hay un dicho muy común, dice que Dios ama al pecado, no, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Si bien es cierto, hay un inconveniente en esa hipótesis, porque de partida no es un texto, pero sí hay un inconveniente, de que resulta que Dios no aborrece el pecado en abstracto, como que la idea del pecado, porque imagínense que si Dios solamente aborreciera el pecado, ¿ya? No necesitaríamos salvación, porque Dios no nos culparía a nosotros, es nuestro pecado el que sería castigado al final. Pero Dios aborrece al hombre que comete el pecado. El pecado es lo que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, la ira de Dios está sobre todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios, que viven en pecado. Entonces, Dios sí aborrece al pecador, sí aborrece a aquel que comete pecado y es condenado, ¿ya? Dios por amor, aun siendo pecadores, dice, Dios, aun siendo pecadores, envió a su Hijo y murió por nosotros, ¿ya? Pero eso no quita de que si no aceptamos al Señor como nuestro Salvador, eso no quita de que aunque Dios por amor lo hizo, ¿ya? Que no sea condenado, porque Dios también es justo en toda su plenitud. Entonces, tenemos que entender este texto y vamos a ver, a lo mejor, para que tengamos en cuenta esto, un pasaje muy conocido. Mire, un pasaje muy, muy conocido que es Juan 3:16 dice, y en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, lo envió con el fin de salvar al mundo, ¿ya? Sino para que el mundo sea salvo por él, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la proclamación del Evangelio? Es anunciar las buenas nuevas de salvación, de que Dios envió al mundo su Hijo, y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y debemos aceptarle a nuestro Señor como nuestro Salvador,
creer en que Él nos ha salvado y no confiar en nuestras obras, porque es el gran problema que tuvo el pueblo judío, que creía de que ellos obedeciendo la ley se iban a salvar. Pero vemos hombres que ante los hombres mostraban una cara, pero por detrás mostraban otra. Lo que Dios quiere es que nuestra ley esté escrita en nuestro corazón, y eso es una obra de Él, porque Él lo escribe en nuestro corazón. Él transforma nuestras vidas, nuestra condición de vida. Y aunque hoy ya no practicamos el pecado, ¿cierto? Aún pecamos, nos equivocamos, erramos, pero vamos a la presencia de Dios, pedimos perdón porque sabemos de que nuestra salvación viene de Él, viene de Él. Entonces, nuestra vida de pecado, el hombre que vive en pecado, está condenado. Hay unos salmos que hablan acerca de que el hombre impío es condenado y Dios aborrece la maldad del hombre y al que comete la maldad. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener buenas intenciones en lo que anunciamos, pero puede que no sea palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña de que Dios va a condenar al mundo. Dios, y cuando leímos Juan 3, del 16 al 18, dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces, muchos en este mundo no aceptan a Dios. Muchos en este mundo no aceptan al Señor Jesús como su Salvador. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos están condenados. Distinto es nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos cristianos, eh, somos salvados por Él. Ya no, la condenación ya no está sobre nosotros, sino que hoy somos hijos de luz. Y esa salvación se evidencia en el fruto del Espíritu, porque a los salvos dice Dios que Él envía a su Espíritu Santo para morar en ellos. El apóstol Pablo a los Corintios le dice, ¿acaso no sabe que nosotros, que los hijos de Dios somos templo del Espíritu de Dios? Entonces, Él mora en nosotros y nos transforma y transforma nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de pensar. Ya no vivimos según como el mundo pensaba, como el mundo piensa, o no pensamos como nosotros pensábamos antes, sino que nuestro pensamiento está ligado a la voluntad de Dios. Dios muestra su voluntad para con nosotros en que siendo pecadores, Él nos ha salvado, Él nos ha restaurado, Él nos ha transformado. Por eso es importante propagar el Evangelio. Y por eso les presenta esto el apóstol Pablo a los filipenses. Le dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo lo que me aconteció en el camino, todo lo que me ha acontecido en la vida, en mi vida como cristiano, han redundado. Y aquello que estoy padeciendo también, estar en prisión, han redundado para el progreso del Evangelio. ¿Ya? Han permitido que el Evangelio progrese. ¿Ya? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio está hablando de aquella guardia, la guardia que lo protegía, que lo custodiaba en este caso. Y quizás lo protegía de algunas amenazas, pero custodiaban para que él no escapase, tenía que estar guardado hasta que la sentencia fuera presentada. Entonces, ellos, el pretorio, quienes estaban ahí, quizás se dieron cuenta de que Pablo no era un hombre común, no era un hombre con deseos dañinos, no era culpable, ¿ya? Sino más bien que era un hombre que presentaba la verdad, que se entregó a Dios para pregonar el Evangelio, y quizás muchos de ellos del pretorio conocieron al Señor, porque recordemos
de que también Pablo escribe una carta a Roma, a los romanos. Entonces, la iglesia también estuvo en Roma. En Roma se creó, se formó la iglesia, una iglesia local también ahí en ese lugar. Entonces, había muchos creyentes y quizás, y muy probablemente muchos de la guardia del pretorio, ¿cierto? De esa guardia fueron transformados. El apóstol Pablo, todos los sucesos que, que él tenía, que le acontecían, fueron para qué? Para predicar el Evangelio. Le predicó a muchos hombres importantes, a reyes. Entonces, Dios utilizó todo lo malo que le acontecía carnalmente, ¿ya? Para bien, para el progreso del Evangelio. Ahora, nosotros muchas veces tenemos que tener en cuenta esto, que todas las cosas que nos acontecen realmente están siendo evidencia para el progreso del Evangelio. Recordemos que el Señor Jesús en Mateos, cuando presenta el Sermón del Monte, en el capítulo 5 en adelante, dice desde el verso 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿ya? Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo o diciendo palabras falsas. Cuando nosotros muchas veces decimos que pasamos persecución, decimos que padecemos, ¿ya? Estamos padeciendo. ¿Por qué estamos padeciendo? Alguien tuvo un conflicto con nosotros, ¿ya? Eh, un hermano está molesto con nosotros, o alguien, nuestro vecino, alguien. ¿Por qué está molesto con nosotros? ¿Es porque se inventó algo falso? ¿O porque realmente nuestra conducta no está mostrando, evidenciando de que somos hijos de Dios? Y ese es el punto, que el apóstol Pablo estaba sufriendo, pero él era inocente. Él estaba padeciendo y todos los acontecimientos que a él le ocurrían eran porque él era inocente. Pero si su hermano se enojó con usted porque usted estaba hablando de más, estaba apelando a otra persona, eso no es que estemos padeciendo por el por amor a Dios. Ahí estamos padeciendo y tomando y sufriendo las consecuencias de nuestros malos actos. Es algo muy distinto. El apóstol Pablo estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque él predicaba el Evangelio y comenzaron a decir falsedades delante de él. Lea Hechos desde el capítulo 20 en adelante y se va a dar cuenta de cómo mucho, incluso desde antes, si lee toda la carta de Hechos, se va a dar cuenta de cómo blasfemaban en contra de Pablo para que el Evangelio fuera denigrado, ¿ya? Porque nosotros somos aborrecidos por causa de Jesucristo y cuando hacemos la voluntad de Dios y somos perseguidos, somos bienaventurados. Pero si nosotros decimos que estamos padeciendo por Cristo, pero realmente somos culpables de no hacer la voluntad de Dios, sino más bien de pecar contra nuestro hermano, tenemos que arrepentirnos, hermano. Esa es la situación. Son cosas muy distintas. Él dice que los bienaventurados son aquellos que son vituperados y los persiguen y digan toda clase de mal, pero cuando están mintiendo. Y Dios conoce las situaciones. Dios conoce la verdad. Pero si usted estuvo hablando mal de su hermano, hablando mal aquí, utilizando palabras que no corresponden, pecando en contra de los demás, nosotros nos debemos de arrepentir, hermano. Son cosas muy distintas.
Eso no es que seamos perseguidos ni que estemos sufriendo por causa del Evangelio. No, ahí estamos sufriendo las consecuencias de nuestros actos. Son cosas muy distintas. En este caso, ellos estaban siendo perseguidos porque no creían en el Evangelio, porque querían destruir, no porque ellos vivieran de manera de mala manera, eran cristianos, tenían dificultades, cometían errores. Yo creo que sí, pero eh, el- ellos eran perseguidos porque querían destruir el Evangelio y todo lo que el Señor, lo que Cristo representa. Y hasta el día de hoy vemos cómo en la actualidad el mundo quiere destruir todo lo que el mundo representa. Hoy, antiguamente, las personas cuando eh, juraban delante de un juez, ¿cierto? Que ponían la mano en la Biblia, respetaban lo que el Señor representaba. Hoy lo sacaron, hoy lo sacaron, ¿ya? Lo sacaron. Entonces, todas estas cosas nosotros nos comienzan a evidenciar de que el mundo no acepta a Dios y que nosotros, quizás vamos a padecer situaciones por amor del Evangelio, pero que no sea por nuestro pecado, hermano, porque esas son consecuencias de nuestros malos actos, ¿ya? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Ellos se dieron cuenta, el pretorio se dio cuenta de que Pablo no era culpable, de que él predicaba el Evangelio y que predicaba la verdad de Dios. Y muchos fueron transformados. Y yo creo en eso, de que muchos fueron transformados, porque se evidencia, como decíamos anteriormente, en la carta a los romanos, cuando el Señor utiliza a Pablo para escribirle a ellos de una manera sublime. Es muy hermosa esa carta, me encanta la carta a los romanos. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, y aquí comienza a presentar que lo que estaba ocurriendo, no solamente él estaba en prisión, muchos aprovecharon de que él estaba en prisión para predicar a Cristo, pero lo hacían de manera equivocada, con sentimientos errados. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, ¿ya? Y hablaban mal de Pablo y contienda, pero otros de buena voluntad. Y a eso somos llamados nosotros, a predicar de buena voluntad. Hermano, Dios no nos obliga, Dios nos llama a predicar el Evangelio, pero nos llama a hacerlo de buena voluntad, por amor a Él, por amor a nuestro Dios, quien ha dado su Hijo para la salvación del pecador, para salvación de aquel que estaba en pecado, pero por el Evangelio y el Espíritu de Dios que trabaja en él, es transformado. Algunos, a la verdad, el verso 15, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no de manera sincera, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, muchos hablaban en contra de Pablo, de lo que él era, de su apostolado. Muchos también, y eso lo vemos en la actualidad, muchos predican para conseguir dinero, muchos predican porque quieren hacerse famosos, muchos predican porque quieren conseguir algo. Siempre hay un deseo, un deseo interno. Y eso es importante que lo analicemos, quienes predicamos el Evangelio. ¿Por qué estamos predicando el Evangelio? ¿Será porque me quiero hacer famoso? Vemos iglesias que predican para obtener ganancias,
y no predican la verdad, no predican la verdad del Evangelio, sino que predican la mentira para obtener ganancias. Y eso ocurre. Hoy vemos el evangelio de la prosperidad, donde, ven y serás prosperado, y ven y serás prosperado. Había una vez un video de un pseudo apóstol, y lo voy a decir con todas sus palabras, un falso apóstol. Yo creo que es un falso, porque de primera ya no hay apóstoles, y en segundo lugar, eh, sus predicaciones, una vez se paró con una chaqueta rajada, sucia, ¿cierto? Y se paró enfrente de la iglesia y decía, ¿usted cree que vistiendo así voy a ser de bendición para esta iglesia? Y sacaba su atuendo y todo rasgado, y él decía que no. Y hablaba en contra de los pastores que no tenían dinero, que a lo mejor vivían en pobreza, pero predican el Evangelio, a lo mejor no tienen una chaqueta Armani o una marca prestigiosa, ¿cierto? De moda, sino que tienen una chaqueta normal, como todos nosotros tenemos. Uno no gasta dinero en cosas tan caras porque hay otras necesidades más importantes, ¿cierto? Pero cuando Dios nos permite comprarnos algo, bueno, compramos lo que nos alcanza, ¿ya? Y que nos sirva, ¿ya? Porque nuestra preocupación no es, pero muchos se preocupan de eso, se preocupan, que de esta chaqueta aquí y que tiene que ser de marca y que tiene que ser aquí. No, no es necesario. El Señor, cuando muchos le dijeron, te seguiré, las zorras tienen su guarida, las aves del cielo tienen sus nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Y el Hijo del Hombre, nuestro Señor, no tenía dónde recostarse. No tuvo riqueza, Él no anduvo en hoteles de lujo, jamás anduvo en hoteles de lujo. Y más bien cuando nació en un establo. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Muchos presentan la abundancia y presentan un evangelio falso. Y muchos siguen eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren también obtener bendición. ¿Por qué muchos dan? ¿Por qué muchos ofrendan? Con malos sentimientos, con malos deseos. ¿Acaso muchos no han dado porque para que Dios les bendiga más? En vez de demostrar el agradecimiento de que Dios les ha permitido tener hasta ese momento y dar por amor al prójimo, es otra cosa, son situaciones muy distintas. Entonces, esto vemos nosotros que se presenta el Evangelio y lo vemos en la actualidad. Muchos predican el Evangelio para obtener riqueza, muchos vemos se han levantado unos que dicen ser profeta y dicen, este es el año de bendición, el año de bendición, el año de bendición, deja aquí tu cheque y mientras más alto el cheque, más bendición vas a tener y así sucesivamente, porque son consumidores del Evangelio y caen todos aquellos que quieren obtener ganancias, que piensan de que Dios es un genio de la lámpara maravillosa a quienes nosotros tenemos que pedirles nuestros deseos y Él nos va a cumplir. No, nosotros estamos atentos y estamos bajo la voluntad de Dios. Nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Él nos dice, pide el pan de cada día, pero también dice, no te afanes por el día que viene, por el otro día. No te afanes por lo que sucederá mañana. Cada día tiene su afán. Él dice, procura el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. A mí no me ha faltado. Gracias a Dios. A mí no me ha faltado. Y yo sé que a muchos de mis hermanos que hoy están escuchando esta escuela dominical no les ha faltado. ¿Por qué? Porque han procurado el reino de Dios y su justicia. Pero debemos procurar el reino de Dios. Debemos procurar el Evangelio. Hoy
quizás por la contingencia no podemos salir a predicar, pero los años anteriores, hermano, evidenciemos eso. ¿Cuántos, cuando se hacía el llamado a la predicación, a salir a la calle a predicar el Evangelio, cuántos salían? No, es que tengo que hacer esto aquí, es que tengo que hacer esto allá. Hermano, el día domingo es el día del Señor. Debemos destinar nuestro día para la gloria de Dios. Y la predicación del Evangelio es un llamado particular a los cristianos. Testificar de que Dios nos ha salvado, que nos ha pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. A eso nos ha llamado, a testificar al mundo. Si no nos escuchan, estamos cumpliéndole a Dios y lo hacemos por amor a Dios y por amor a las almas perdidas. Pero hermano, somos una iglesia floja para salir a predicar, floja, le da vergüenza salir a predicar. Cuando nosotros somos hijos del reino de Dios, llegamos a la iglesia y buscamos las bendiciones de Dios, pero no queremos destinar nuestra vida para el Evangelio. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, hermano? Nuestros hermanos predicaban el Evangelio a pesar de la persecución, a pesar de que eran tomados prisioneros, a pesar de que los perseguían, a pesar que los condenaban a muerte. Predicaban el Evangelio de buena voluntad. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa? ¿Acaso hoy ya no es tan importante que se predique el Evangelio? Claro que sí, claro que sí. Aún más, hoy viendo tanta maldad, ¿sabe por qué hoy no nos aborrecen? ¿No vemos esas persecuciones? Porque el pueblo de Dios está dormido, el pueblo de Dios está guardado en sus hogares, sin procurar predicar el Evangelio. Muchos tienen Facebook, muchos tienen eh, páginas, redes sociales, y para lo único, mira, aquí voy a enviar una foto del asado que estoy haciendo. Voy a enviar no sé, un posteo, aquí estoy con mi familia, bien, viendo una película, y cosas así. O aquí estoy en la piscina, cosas así. En vez de usar las redes sociales para predicar el Evangelio, para enviar palabra de Dios. Estamos mostrando, evidenciando al mundo en nuestro trabajo de que somos cristianos o vivimos como el mundo vive. Hay muchos que dicen ser cristianos, que van a la iglesia el domingo y se sientan atrás y escuchan y después llegan a su trabajo. Bueno, después de estar en la iglesia con cara de santo, llegan a la casa, a la casa y tratan mal a la familia. Llegan a su trabajo y tiran las mismas bromas de doble sentido que tira el mundo. Nuestro pensamiento, hermano, debe ser sano. Cuando habla de aquella mujer, de que se habla acerca del adulterio, dice, porque los maestros enseñaban de que el que cometía adulterio es el que estaba con la mujer, pero el Señor fue más allá, dijo que aquellos que desean a una mujer en su corazón, lo desean, ya están adulterando con ella. Entonces tengamos cuidado con nuestros chistes doble sentido, porque a lo mejor se está evidenciando el deseo de nuestro corazón y no de honrar a Dios. Guardémonos, Señor. Guardémonos, hermanos amados, para el Señor. Seamos una iglesia viva, que realmente sea perseguida por honrar a Dios y no perseguida porque comete pecado, porque comete crímenes y cosas semejantes. ¿Cuántos vemos en las noticias cuando mismos hombres cristianos y hombres que dicen ser pastores son juzgados por la justicia por violar niños y por cometer crímenes y tantas cosas que acontecen? ¿Y sabe qué me duele? Me duele ver eso, porque primero el Evangelio, Dios no vino para que nosotros estemos cometiendo pecado delante de Él,
sino que para que anunciemos la salvación de este mundo. Pero vemos una iglesia que está mimetizada en este mundo, que no predica el Evangelio y que lo predica por malos intereses, por malos intereses. Vemos una iglesia dormida, una iglesia que no ora, una iglesia que no predica el Evangelio, una iglesia que no expresa la voluntad de Dios abiertamente por miedo a que le juzguen. ¡Wow, hermano! ¡Qué vergüenza! El apóstol Pablo estaba en prisiones, estaba preso. Nuestros hermanos los filipenses eran perseguidos. Y no eran perseguidos porque estaban jugando a la tiña, eran perseguidos porque los querían matar. Pensemos, hermanos, las cosas, la diferencia que hay. Ellos procuraron predicar el Evangelio y dice que lo hacían de buena voluntad, muchos por envidia, muchos por maldad, ¿ya? Muchos por contienda. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y el verso 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Cuando vemos a alguien que habla acerca del Evangelio y predica puras tonteras, ¿no? Nos paramos a defender el Evangelio que es sagrado. Cuando muchos hablan de Dios, hace un tiempo atrás, en las redes sociales, una persona comenzó a comparar la Biblia, hermano, la palabra de Dios, con el Kama Sutra, y que eran un complemento. ¿Sabe qué me dio tanta rabia? Yo les dije que no podían hacer esas comparaciones. ¿Cómo se le ocurre? Y se me lanzaron miles. O sea, no miles, estoy exagerando. Varias personas. Que era un exagerado, que era solamente una broma. Es que ni en broma, pues, hermano. Ni en broma. Si esto no es para bromear, esto es salvación del hombre que está condenado. Y ya lo hemos visto, del hombre que está condenado. Y Dios nos ha salvado por misericordia. ¿Y acaso no tenemos misericordia de aquellos hombres que viven en pecado, que están condenados por Dios y que sufrirán condenación eterna? Nosotros estábamos allá. Y la iglesia parece que hoy vive en una burbuja. Ah, Dios te ha salvado, ven acá. Nosotros nos guardamos en esta burbuja y ahí está. No, hermano, no. Cuando vemos la palabra de Dios, no vemos una burbuja. Vemos que la iglesia está en este mundo para hacer luz del mundo, para hacer sal, para imitar a Dios, para ser sabio, para ser santo. Para eso. Y para predicar el Evangelio, que es a lo que Dios nos ha mandado. Doy gracias a Dios porque nuestros antiguos predicaban el Evangelio y lo hacían de buena voluntad, por amor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios se glorifique en nuestra vida. Y aquí vemos el pasaje de Corintios, 1 de Corintios capítulo 9, versos 16 al 17. Vemos cómo el apóstol Pablo se presenta a los corintios. Y él presenta este pasaje y presenta que él nunca exigió sus derechos como apóstol. Porque a lo mejor si él predicaba el Evangelio y si él entregaba el bien y de buena voluntad la bondad de Dios, el Evangelio de Jesucristo para la salvación, y él destinaba su vida, la iglesia mínimo debió haberlo acompañado. Pero él nunca exigió su derecho, sino que lo hizo por amor. Y presenta en estos versos, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y eso lo vemos en la actualidad. Muchos se glorían porque presentan el Evangelio. No tengo por qué gloriarme, porque me es puesta necesidad. ¿Ya? Y ay de mí si no anunciare el Evangelio.
El Señor tenía muy en cuenta, o sea, el apóstol Pablo tenía muy en cuenta, muy en claro, de que si él no predicaba el Evangelio, él no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque él lo había llamado para predicar el Evangelio. Él era denominado el apóstol a los gentiles. Y vemos en Filipenses de que el estar encarcelado sirvió para que muchos tomaran también y predicaran el Evangelio. Muchos hoy vemos que no predican el Evangelio. No, pero es que está mi pastor. Nuestro pastor predica, ¿sí? ¿Para qué más? No. Los pastores son supervisores que están en la iglesia, pero predican el Evangelio, nos enseñan, nos instruyen, pero no es responsabilidad solamente de ellos predicar el Evangelio. Nosotros también. Todo cristiano es responsable de predicar el Evangelio, de proclamar el nombre de Dios. Verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Él fue encomendado para predicar el Evangelio. ¿Cuál es la comisión nuestra? Predicar el Evangelio, predicar la verdad. No que Dios es un genio de la lámpara maravillosa, no es un psiquiatra súper todopoderoso que va a solucionar todos los problemas. No, Él vino a salvar, a dar vida eterna, a librarnos del pecado, de la condenación que el pecado causa en nosotros, nuestra separación con Dios. Ese es el Evangelio. Y comenzamos a ofrecer como si fuéramos mercadería. Ven a Cristo y Dios te va a solucionar tus problemas. Ven a Cristo y Dios te va a sanar. Ven a Cristo y Dios va a dar todas estas cosas. No. Si es la voluntad de Dios, lo va a hacer. Y si no, no. Nosotros predicamos al Señor Jesucristo porque Él es salvación y vida eterna. Y Él nos vino a librar de la condenación que estaba en nosotros. Y nos libró. Y nos libró. Entonces nosotros debemos predicar el Evangelio. No como lo predican muchos, para obtener ganancias. No como predican muchos, para obtener beneficios del Evangelio. Y hoy lo vemos. Vemos mucho, como decía, hay muchos que les dicen, yo voy a poner mi unción de apóstol sobre ti, pero va a depender de tu cheque. Si el cheque es grande, más grande la bendición. Así, ganancias, hermano. Mercaderes del Evangelio. Pero nosotros tenemos que hacerlo de buena voluntad. Tenemos que hacerlo por amor a Dios, por amor a las almas perdidas. Y eso es lo que presenta el apóstol en estos versos, que él nunca exigió y le enseña a los corintios, que no anden exigiendo sus derechos por sobre los de los demás. ¿Qué derecho ni qué derecho? Aquí lo importante es el Evangelio. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios se glorifique en nuestras vidas y nos permita poder honrar a Dios con nuestra vida, poder honrar a Dios con nuestro ser, entregarnos para el servicio de Dios. Si nuestros amigos nos aceptan como cristianos, bienvenidos sea, y predicamos el Evangelio. Si aquellos que decían ser amigos nos rechazan, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seréis aborrecidos por mi causa. Entonces, vivamos para la gloria de Dios, hermano. El Evangelio es importante. La predicación de Él es mucho más importante que cualquier cosa, que nuestros quehaceres, que nuestros problemas, que todo lo que pueda ocurrirnos. Es mucho más importante. Que Dios nos bendiga y permita que estas palabras lleguen a nuestro corazón. Que la palabra de Dios llegue a nuestra vida, porque esto que el apóstol estaba presentando es algo que debe transformarnos, transformar nuestra manera de pensar, dejar de ser cristianos que están guardados en su refugio, sino que comenzar a salir, comenzar a evidenciar de que son cristianos. Muchos
no tienen idea que ellos son cristianos porque viven encerrados en sus hogares y dicen que no se mezclan con el mundo, claro, pero no predican el Evangelio. Puede ser que se guarden de la maldad, pero no predican el Evangelio. Hermano, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé su fuerza, que nuestro corazón realmente sea transformado, que cuando pase esta pandemia eh, y este periodo en el cual muchos están en cuarentena, muchos no pueden salir de sus hogares por la situación actual, pero cuando salgamos de todo esto, porque va a llegar un día en que vamos a salir, prediquemos el Evangelio. Si usted tiene la posibilidad de poder asistir a sus congregaciones, asista, porque es importante de que nos reunamos también, de que pregonemos el Evangelio dentro de nuestra iglesia, de que procuremos hablar la palabra de Dios, porque tenemos que ser también edificados. Si vamos a publicar algo diciendo que somos cristianos, no publiquemos fotos sensuales, sino que publiquemos palabra de Dios, publiquemos al Señor Jesús, publiquemos de que Él es salvación, de que Él es paz, Él es vida eterna. Prediquemos de que el pecado ha separado al hombre de Dios. Prediquemos la verdad, no por emoción, no porque es mi deseo, no, es decir cosas gratas nomás, no, tenemos que evidenciar de que el mundo está separado de Dios por su pecado. Eterno Dios, les damos gracias por su misericordia, permítanos poder honrarle y exaltarle en todo momento. Gracias por su bondad, gracias por su palabra, Señor. Permítanos poder expresar con nuestra boca, Señor, de que somos sus hijos y que vivimos para su gloria. Aunque no haya perfección en nosotros, pero usted nos santifica. Usted santifica nuestra vida. No solamente nos transformó al principio, no solamente nos dio la salvación, sino que nos santifica. Y como decía en Filipenses 1:6, que seremos perfeccionados hasta el día en que usted vuelva por nosotros. Gracias. Gracias por estar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Le ruego su misericordia, le ruego su bondad. Que nuestro corazón sea transformado, mi Dios, y que su Espíritu Santo nos llene cada día. Gracias, mi Señor, por transformarnos. Gracias por glorificarse, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por motivarnos cada día a predicar el Evangelio a pesar de lo que nos pueda ocurrir. Usted merece la honra, mi Señor. Usted merece la gloria. Usted debe ser exaltado y proclamado en todo el mundo, Señor, en todo lugar, en todo rincón. Usted es digno de honra y de gloria, mi Dios. Gracias, Señor, por su bendición. Gracias por estar con nosotros en este momento, por manifestarse en nuestras vidas, mi Dios. Le amamos, mi Señor. Le honramos, le exaltamos, mi Dios. Aunque nuestras situaciones sean precarias, pero no nos falta, porque usted se ha procurado, Señor, estar con nosotros. Usted ha procurado, Señor, de que no nos va a faltar. Y vivimos para su gloria. Y vivimos por fe. Usted nos da un trabajo. Usted nos da muchas cosas para nuestro sustento. Pero no es para que estemos encerrados en nuestro hogar, sino que para que procuremos evangelizar. Procuremos expandir el reino de Dios y su justicia. Glorifíquese, Padre eterno. Gracias, mi Señor. Que esta escuela dominical sea llena de su gloria y permítanos poder honrarle. Padre, también le pedimos por los incendios que están a nuestro alrededor. Bendiga, Señor, en fuerzas a aquellos que combaten, Señor, desinteresadamente estos fuegos, estos incendios, Señor. Bendiga sus vidas. Dele fuerza. Toque nuestros corazones también para apoyarles en todo sentido.
Rogamos su bondad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un lindo día. eh, Puedan disfrutar con su familia y proclamemos el Evangelio, hermano. Utilicemos las redes sociales para edificación, no para lo que el mundo lo usa. Que Dios les bendiga, hermano.